Para mí es un gran honor hoy día de tener con nosotros hoy día en el curso José Lafuente, que va a hablarnos de su experiencia trabajando en Wayra, Perú, y también como su experiencia como emprendedor. Hola a todos, yo les voy a hablar acerca de la experiencia que tengo ya hace unos 5 años que comencé en el mundo del Venture Capital o del capital de riesgo. Empecé en el ecosistema español, en el cual pude estar con fondos de inversión y aceleradoras de negocio, y hace 3 años en el ecosistema peruano, donde pude estar encargado de la cartera de portafolios de inversión de Wayra y ayudando a las startups. Hace 2 años, con mi socio, fundamos una aceleradora de negocios que se llama Kipu Group, y por la parte del emprendimiento también formamos una startup que se llama Carcool. Un poco hablando de la experiencia, empezamos a definir primero en el ecosistema qué es una startup. Nosotros usamos mucho la definición de Steve Blank, el cual nos dice que es una organización temporal en busca de un modelo de negocios escalable y replicable. ¿Por qué temporal? Porque es una empresa, es un proyecto que se está formando y está buscando una forma de monetizar. Y los puntos de escalable, porque no solo va a cubrir ese problema que existe en un país o región, lo que se trata es que se internacionalice este proyecto. Y replicable porque con pocas personas se va a poder llevar justamente a más países. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un checklist de las startups para saber qué componentes debe tener, el primero es que es una empresa con un componente tecnológico. La tecnología es parte de la innovación que piden todos estos proyectos, que tiene un alto potencial de crecimiento y sobre todo que son escalables, y que el modelo de negocio es innovador o disruptivo y sobre todo tiene una visión de ser globales. Cuando escuchamos startups muchas veces nos vamos a Google, Facebook, Microsoft o Apple. En su momento ellos nacieron siendo una startup, pero hoy en día con un modelo de negocio consolidado, con una expansión ya internacional, son corporaciones. Entonces siempre viene un poco la diferencia entre lo que es una startup y una pyme o MIPE. El principal es que tienen focos distintos. Una empresa tradicional se hace para cubrir una necesidad local o regional. Una startup ya va pensando en un problema global. En cuanto a la innovación, una empresa tradicional no requiere una cierta innovación. En cambio, la innovación o tecnología es un requisito indispensable cuando se crea una startup. En cuanto a la creación de empleo, las startups van más por el lado de tercializar su trabajo a veces. Y en cuanto a riesgos, la inversión en una startup es más riesgosa. Generalmente, cuando los inversores ponen el dinero en estos proyectos, no se promete que haya una evolución, entonces es más que nada una apuesta en la cual va a ser muy grande si se cumplen todos los hitos o metas que se trazan. Y en cuanto al crecimiento, una empresa tradicional pues crece ventas del 3 a 10% máximo. Lo que se trata es que la startup crezca en usuarios o ventas entre 10, más de 2 dígitos mensuales. ¿Qué necesita una startup para hacer un proyecto que va a arrasar el mercado? Sobre todo en el equipo, la apuesta es en el equipo. Nosotros, bajo nuestra experiencia, siempre apostábamos en un equipo con 3 partes muy diferenciadas. Por 3 partes muy diferenciadas. Lo primero, en el lado tecnológico, que el equipo tenga a los programadores estrellas que pueden desarrollar este producto. Por el otro lado, en el lado comercial o de negocios, que tengan las relaciones y puedan llevar este producto, se lance al mercado. Y sobre todo un tercer pilar muy importante, que es el que tiene la visión o es el diseñador, el que puede comunicarse con el técnico y con el comercial para que todo sea transversal y el producto pueda seguir un camino. En cuanto a las fases de la startup, primero comenzamos con una fase pre-startup o que estamos buscando un prototipo. Es decir, comenzamos a desarrollar una idea y buscamos sobre todo tener estos 3 miembros del equipo en el cual refuercen las habilidades multidisciplinares que se requiere para lanzar el proyecto. Una vez ya se consigue este equipo y se desarrolla un MVP, ya estamos en una fase de startup en la cual vamos al mercado a validar que este producto tenga una aceptación y tenga un fit con el mercado. Una vez conseguimos esto, lo que nos queda es
comenzar a crecer, comenzar tanto a crecer en usuarios, en tener tracción y sobre todo generar ya un modelo de ingresos. ¿Cómo crear una startup? Lo que se ha dicho mucho es siempre, tenemos al fundador visionario, el cual ve que hay un problema en el mercado o ve que algo se puede construir y que va a ser revolucionario. Él trata de escribirlo y trata sobre todo de crear un equipo. Una vez consigue ese equipo, la idea es buscar un poco de capital para desarrollar este prototipo y con este prototipo hacer que haya un product market fit, es decir, que el mercado acepte nuestro producto y se requiera de una pequeña inversión más para ya lanzarla del lado comercial. Y una vez estamos en el lado comercial se trata de aumentar la atracción y de internacionalizarnos. El proceso de una startup sigue una cierta metodología que se llama la metodología Lean, que se trata sobre todo de aprender, de idear, de crear, de lanzar el producto y sobre todo medir. Y con esos datos que nosotros tenemos del producto, volver otra vez al circuito y rehacer otra vez, ¿no? Con ese feedback, quizás hacer mejoras, lanzar una versión 2.0 y seguir aprendiendo hasta que encontremos ese fit con el mercado. Alguna data que tenemos es que más del 50% de las startups fracasan y eso se debe a diversos puntos. Entre ellos es no tener un equipo balanceado, es decir, carencia de habilidades, por ejemplo, tecnológicas. El timing, a veces se lanza el producto muy temprano sin haberlo validado. Solo un emprendedor, el llamado rockstar, el que piensa que puede tercializar todo y puede generar toda la carga de trabajo él solo, pues al final se ve asfixiado y no termina ninguna parte del negocio. El tema de los freelancers o la tercialización es siempre tener cuidado, ya que digamos, no se puede mandar a tercializar el core de un negocio tecnológico, ya que no se controla esa base de datos o ese servidor detrás. Solo trabajan part-time en su idea. Este también es un punto crítico, ya que se necesita, digamos, de más que un full-time corporativo para lograr sacar estos proyectos. No validan el modelo de negocio o no resuelven ningún problema, es decir, se quedan en su oficina haciendo el producto y no lo llegan a testear al mercado hasta que ya han gastado mucho dinero, ya tienen un producto con muchas características, pero nunca vio ningún consumidor el cual le diera feedback. Y a veces tenemos startups sin foco, en las cuales no tienen ningún valor agregado el producto y simplemente no satisface ninguna necesidad, por lo cual muere el proyecto, ¿no? Y otros porque se olvidan de medir toda la data y todos los KPIs importantes y no se dan cuenta de la financiación, por ejemplo. En cuanto a la financiación, tenemos el ciclo de inversión de las startups, el cual tiene esta forma, ¿no? En un principio se quema mucho capital porque sobre todo se invierte en el lado del personal o el lado tecnológico, ya que se tiene que crear el producto y después se tiene que hacer pruebas. O sea, la idea es que se enganche el producto con el mercado y digamos este valle que se forma negativo se llama el valle de la muerte y la idea es que a través de inversores o de incubadoras o aceleradoras se pueda poner esto en marcha, tratar de sacar el producto y que financien un poco estas ideas. Una vez se sale del Valle de la Muerte y la startup comienza a crecer, hay los fondos llamados de VC o de Venture Capital, los cuales apuestan en la empresa y son a partir de 2 millones a 10 millones o a más, dependiendo de la serie o el rango de financiación que tengan, para poder que al final el proyecto salga a un IPO o lo adquiera una empresa líder del mercado o por ende tenga un exit. En cuanto a las incubadoras de negocio, están marcadas, uno, venir del lado privado o corporativo, en las cuales empresas ven que necesitan potencial para sus subproductos y abren incubadoras, las cuales están centradas en ciertas verticales para que ellos puedan aprovechar y generalmente dan una pequeña inversión y se suelen quedar un 5% de la empresa, pero las ayudan durante 6 meses a un año a que éstas lancen un producto o el MVP. Y por otro lado tenemos universidades las cuales tienen sus incubadoras que ayudan
a los estudiantes o egresados a armar sus proyectos, sobre todo el plan de negocio, darles foco, darles rumbo y a un poco construir su producto. Por otro lado, una vez que ya se tiene un producto, vamos a las aceleradoras de negocio. En cuanto a las aceleradoras de negocio, también hay unas aceleradoras universitarias, las cuales ayudan sobre todo ya con un producto lanzado a conectar con el mercado. Y por otro lado tenemos aceleradoras de negocio corporativas, las cuales generalmente te dan una inversión que puede ser un porcentaje en cash, en efectivo, y otro porcentaje en especias. Se llaman especias porque detrás hay una red de mentores, hay unas ofertas a las que puedes llegar y también te dan un espacio de trabajo el cual puedes utilizar para generar un poco de coworking. En el coworking lo que haces es conocer a diferentes proyectos que han podido tener problemas o dificultades que tú estás pasando y ellos ya han pasado y se pueden comunicar. Esto es muy importante en el mundo de las aceleradoras, que es fomentar un poco o hablar de los problemas para no volver a pasar por ellos. También tenemos las privadas, las cuales también suelen dar una inversión, pero se centra más en el lado comercial o de gestión de carteras. Por un lado, tenemos, por ejemplo, una data muy interesante. En la última convocatoria global del 2015, de todas las guairas del mundo, que estaban en 12 ciudades, casi el 20% de las postulaciones fueron de Perú. Estábamos hablando de 861 proyectos. Pero está bien tener muchos proyectos, pero a la hora que comparábamos la etapa de desarrollo de estos proyectos que llegaban, la mitad estaba en papel y casi 3/4 eran productos que no habían sacado un MVP o no estaban en fase comercial. Entonces, generalmente el grado de desarrollo de esta startup en otros países fuera de Perú se llevan un poco más allá, ya con un producto o ya con el mercado, o sea, dan ese papel. Por eso es muy importante que los mismos emprendedores inviertan en su idea para sacar ese producto y mostrarlo a la hora de presentarse a aceleradoras de negocio o a concursos. Algunos puntos que se analizan a la hora de ver estos proyectos en la fase semilla es acerca del equipo multidisciplinar. Sobre todo es muy importante el equipo, ya que también se ve mucho qué experiencia tiene el equipo. Es decir, si el equipo tiene gente que tiene 10 años en una industria, generalmente se habla del B2B y tiene más facilidad de pasar la prueba porque ya se confía que esta persona, aparte de la experiencia, tiene los contactos comerciales para llevar este producto. Generalmente en Perú han aparecido mucho B2C, que generalmente es más difícil ya que necesitan más inversión, ya que se trata de llegar a un público masivo y de la cual muchos modelos de negocios hay emprendedores que no tienen mucha experiencia. Entonces la idea es formar ese equipo multidisciplinar con gente que tenga experiencia en el mercado, que tenga la parte tecnológica y que tenga la parte comercial para poder llevar el producto como una buena apuesta. Sobre todo se evalúa también que haya una validación de la oportunidad, la creación de ese producto y el potencial de la idea hasta dónde puede llegar. Una vez el producto está en crecimiento, lo que se califica mucho es el product market fit, si el mercado lo está aceptando, cuánto está creciendo mensualmente y sobre todo si ya está generando ingresos y también se vuelve a ver la calidad del equipo ejecutor. Los tiempos que lleva un proceso de inversión suelen ser entre 3 y 6 meses y en ellos se suele pedir un deck de inversión, un resumen ejecutivo o el one pager, un business plan con proyecciones financieras, pero de 5 hojas a 10 hojas, sobre todo lo que es la parte del go-to-market para entender un poco bien cómo se va a conseguir esos crecimientos en usuarios. Se hace un due diligence en el cual se puede ver el producto o los términos legales si están bien y se ve el tema del pacto de socios que va con el contrato de inversión. La valoración es un punto muchas veces muy difícil de llegar, ya que en el mercado se ve como una función del equipo, de la ejecución, de la idea
de todo el mercado, del potencial, de la etapa en que está el proyecto y de cuánto han validado. Pero existen algunas técnicas de valorización. Tenemos, por ejemplo, una técnica que es todo el costo invertido en desarrollo. Tenemos, una vez tienen historial, el flujo de caja descontado. Existe también el método VC, que el VC asume que en 5 años se va a vender la empresa y a través de comparativos y trayéndolo al valor presente se saca un determinado valor. Tenemos también los árboles de decisiones. Entre cada hito se va sumando un valor más, es decir, ya saqué mi MVP, valgo tanto, ya tengo tantos usuarios, he aumentado valor, ya estoy vendiendo en otro país y así sucesivamente. Generalmente la valoración de una startup en early stage no es la verdadera. Si bien es cierto se valoran los puntos ya mencionados, pero algunas incubadoras dan un 5% por $20.000 valorando esta empresa en $400.000, las aceleradoras un 7 a 10% por $100.000 valorando las empresas en $1 millón y algunos ángeles un 15% por $300.000. Lo que ellos usan es una nota convertible, la cual dice que al día de hoy no valen las empresas este monto, pero que en el futuro ellos apuestan a que sí van a valer. Entonces, una vez llegan a esa valorización, ellos llegan a convertir o a capitalizar su porcentaje. En cuanto al contrato de inversión, puede ser directo equity o utilizando nota convertible. Generalmente en la industria de capital de riesgo se usa más la nota convertible y tiene unas cláusulas estándares de drag along, tag along, no dilución, algunas de option pool y otros de términos de control. Estos son algunos casos de éxitos del mercado peruano y algunos takeaways para que se lleven. Fallar está bien, no hay problema, pero hay que fallar rápido. Hay que aprender cómo levantar capital y eso es muy importante, tener las métricas, saber cuándo y cuánto se va a levantar y sobre todo hacer un análisis de cuánto se está quemando y cuánto va a durar ese capital que levantemos para saber si necesitamos otra ronda de inversión o armar algún hito. Y necesitas un mentor, no trabajes solo. Generalmente las startups suelen tener directorios con gente que ya ha tenido startups y te puede dar algunas guías. El networking es muy importante asistir a eventos donde puedes conocer a gente que puede ayudar a dar sinergias a tu negocio o incluso ayudarte a vender más o hacer algunas alianzas. Y hay que pensar en grande, no solo local, sino ser global. Muchas gracias. Ok, muchas gracias José para su visita y creo que hay unas ideas para los alumnos que van a ser muy interesantes mientras ellos tratan de aprovechar de su experiencia en lo que es emprendimiento e innovación en sus vidas personales. Muchas gracias.